Imagina al ejército más poderoso del mundo antiguo marchando en formación perfecta mientras dejaba atrás deliberadamente una de las armas más letales jamás creadas, el arco. Mientras persas, partos y macedonios construían ejércitos enteros alrededor de arqueros capaces de cubrir el cielo con flechas, Roma eligió otro camino. Escudos, espadas y la voluntad de mirar al enemigo directamente a los ojos. La razón iba mucho más allá de una simple decisión táctica. Para los romanos, la guerra no era únicamente una forma de conquistar territorios. Era una prueba moral. Una demostración de virtus, una palabra que representaba valentía física, disciplina, resistencia y la capacidad de enfrentarse al peligro cara a cara. El verdadero guerrero romano no era quien mataba desde lejos. El verdadero héroe era quien avanzaba hacia el enemigo soportando el choque de escudos, el ruido del metal y la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. Para Roma, la gloria nacía en la proximidad. Por eso la legión romana estaba diseñada para acortar rápidamente la distancia. Mientras la falange macedonia utilizaba largas arisas para mantener lejos al enemigo, la legión hacía exactamente lo contrario. Los legionarios lanzaban el pilum, una pesada lanza arrojadiza, para romper la formación rival y después cargaban con el gladius para combatir a pocos centímetros de distancia. El historiador Polibio, que observó personalmente a las legiones en el siglo II a.C., quedó impresionado por la disciplina romana y por la forma en que avanzaban directamente hacia el peligro sin importar las pérdidas. Para los romanos, el combate real debía sentirse físicamente. El soldado tenía que experimentar el peso del escudo, la presión de la formación y el contacto directo con el enemigo. Esa filosofía también se reflejaba en el entrenamiento. Los reclutas practicaban durante horas con espadas y escudos de madera que pesaban mucho más que las armas reales. Aprendían a luchar en formación cerrada, dependiendo completamente de los hombres a su lado. La legión funcionaba como una enorme máquina humana donde cada soldado cumplía una función exacta. Los legionarios marchaban enormes distancias cargando más de 25 kilos de equipo. Transportaban armaduras, herramientas, raciones y armas bajo calor extremo. Por eso recibieron el apodo de las mulas de Mario, en honor al general Cayo Mario, quien reformó el ejército romano en el siglo I a.C. El entrenamiento con el gladius hacía énfasis en las estocadas rápidas y precisas. En una formación cerrada no había espacio para golpes amplios, pero sí para apuñalar debajo del escudo enemigo o entre las costillas. Los romanos entendían perfectamente que una herida pequeña podía ser mortal en combate. El arquero, en cambio, representaba algo completamente distinto. Necesitaba espacio, movilidad y distancia. No luchaba hombro con hombro junto a la línea principal. Para muchos romanos, el combate a distancia parecía menos honorable porque evitaba el contacto directo. Incluso existía un fuerte componente cultural detrás de este desprecio. El arco estaba asociado con los grandes imperios orientales como Persia y Partía, además de los pueblos de las estepas. Para Roma, depender demasiado de los arqueros parecía una forma de guerra extranjera y poco digna de un ciudadano romano. Las historias y mitos del mundo antiguo reforzaban esa idea. Aquiles, el mayor héroe griego, luchaba con lanza y espada. Y su muerte llegó precisamente por una flecha disparada por Paris, un personaje visto como cobarde y poco honorable. Roma heredó completamente esa visión del combate. Sin embargo, eso no significa que Roma ignorara las armas de largo alcance. Los legionarios utilizaban el pilum, una de las armas más inteligentes del mundo antiguo. Cuando impactaba contra un escudo enemigo, la punta de hierro se doblaba, inutilizando el escudo y dejando vulnerable al soldado rival justo antes de la carga romana. La secuencia era devastadora. Primero una lluvia de pila destruía la organización enemiga. Después las legiones avanzaban rápidamente con el gladius mientras el adversario intentaba reorganizarse en medio del caos. Además, Roma utilizaba enormes máquinas de guerra como las balistas y los onagros. Las balistas podían lanzar grandes dardos metálicos o piedras con una precisión aterradora. Los onagros arrojaban enormes rocas capaces de destruir murallas y formaciones compactas. Pero todas estas armas tenían un único propósito: preparar el camino para el combate cuerpo a cuerpo. El objetivo final siempre seguía siendo el mismo.
que el legionario llegara hasta el enemigo y decidiera la batalla con espada y escudo. Durante siglos, esta estrategia funcionó perfectamente. Roma derrotó a galos, iberos, griegos y numerosos reinos gracias a la disciplina y resistencia de su infantería pesada. La mayoría de sus enemigos también luchaban principalmente cuerpo a cuerpo, exactamente el tipo de guerra para el cual la legión había sido diseñada. Además, los romanos poseían una de las mejores defensas del mundo antiguo contra flechas, el escutum. Este enorme escudo rectangular, curvado y reforzado con metal, ofrecía una protección extraordinaria. En formación testudo, donde los escudos cubrían todos los lados y la parte superior de la formación, las legiones podían avanzar bajo lluvia de proyectiles con pérdidas relativamente bajas. Esto hizo que durante mucho tiempo Roma sintiera que no necesitaba depender de grandes fuerzas de arqueros. Pero todo cambió en el año 53 a.C. Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, invadió el imperio parto buscando gloria militar. Avanzó hacia Mesopotamia con unas 7 legiones romanas convencido de que lograría una victoria rápida. En cambio, encontró uno de los peores desastres militares de la historia romana. El general Parto Sureña entendió perfectamente la principal debilidad de la legión. Sabía que enfrentarse directamente a los romanos sería suicida. Así que decidió no hacerlo. Los partos utilizaron miles de arqueros a caballo extremadamente rápidos. Disparaban mientras se movían y mantenían siempre la distancia exacta para evitar el combate cercano. Cuando las legiones avanzaban, los jinetes retrocedían disparando constantemente. Cuando los romanos formaban la testudo para protegerse, los partos simplemente esperaban. La lluvia de flechas nunca se detenía. Craso había supuesto que los enemigos acabarían quedándose sin munición. Pero Sureña había preparado enormes convoys de camellos cargados exclusivamente con flechas. Bajo el calor brutal de Mesopotamia, las legiones quedaron atrapadas en una batalla que no podían ganar. Los romanos no podían alcanzar a los arqueros. No podían escapar. Y tampoco podían permanecer quietos eternamente mientras las flechas seguían cayendo. Finalmente, Publio Craso, hijo del general romano, lideró una carga desesperada intentando obligar a los partos a luchar cuerpo a cuerpo. Fue rodeado y destruido junto con toda su fuerza. La batalla de Carras terminó con cerca de 20.000 romanos muertos y otros 10.000 capturados. Fue una humillación gigantesca para Roma y una demostración brutal de que incluso las legiones tenían límites. Carras obligó a Roma a aceptar una verdad incómoda: existían enemigos capaces de destruir ejércitos enteros sin aceptar jamás el tipo de combate donde los romanos eran invencibles. Después de aquella derrota, Roma comenzó a prestar mucha más atención a los arqueros auxiliares, especialmente sirios y cretenses, famosos por su habilidad con el arco. Julio César y otros generales posteriores empezaron a utilizar tropas de proyectiles de manera mucho más sistemática. Roma aprendió y se adaptó, como siempre hacía después de enfrentar una realidad incómoda. Pero incluso entonces, los arqueros nunca se convirtieron en el corazón de la legión romana. Porque Roma no veía la guerra únicamente como una cuestión de eficiencia. La veía como una prueba de carácter, disciplina y valor físico. Y para un romano, la verdadera gloria siempre estaría en avanzar directamente hacia el enemigo mientras el sonido del hierro y los escudos sacudía el campo de batalla.